Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues voy a hacer un vídeo que ya llevo tiempo sin hacerlo. Yo creo que ya hace una semana desde que subí el último. Y bueno, quería actualizar un poco el estado del aviario. Si hubiese podido por trabajo, hubiese hecho otro vídeo a lo largo de la semana, pero es que imposible, no he podido. Ando mal liado que la pata de un romano. Y encima lo malo que tengo es que, como siempre, como todos los años, creo que tengo más de lo que puedo abarcar por tiempo. No sé cómo lo hace la gente que tiene más parejas, porque yo desde luego no puedo. Para tenerlo limpio, tenerlo atendido, cambiarles el agua todos los días, moverle la comida para que se aire el pienso. Si es que solo con eso, quitar los huevos y apuntarlo en el libro y demás, es que ya se me va una hora todos los días. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Cuando luego toca hacer limpieza de rejillas semanal y demás, pues ya ni te digo. Entonces, bueno. Primero, balance rápido. Rojos mosaicos han terminado todos la primera apuesta. Para mí, puesta prácticamente en blanco. Tenemos solo 2 pichones ahí. Queda por salir una hembrita que tienen que salir los huevos creo que mañana. Si no sale, el balance sería 2 pichones y un tercero allí, que como sabéis, saqué yo cuando me vinieron las jaulas. En cuanto a los rojos a las blancas, Gloucester y amarillo mosaico, que sabéis que, bueno, de eso hay poco. Normal, vamos a decir normal, hay pichones. Total de pichones ahora mismo, creo que hay unos 18 o así. 18 pichones para una primera apuesta de 25 parejas, pues es un balance malo, ¿vale? Pero bueno, que no pasa nada, que no se acaba el mundo, ni yo me dedico a esto, ni tengo un problema de venta de pájaros, ni nada. O sea, me da igual, no tengo ningún problema, ¿vale? Hombre, siempre quiere uno tener calidad y cantidad, pero no ha podido ser ahora. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a ver cómo avanza la temporada, que no nos vamos a agobiar. Mi idea es sacar 3 puestas. Entonces, estamos en la primera, 18 pichones. Vamos a ver qué tal la segunda. No pasa nada. Bueno, al detalle ahora un poco, ¿vale? Vamos a ir profundizando ahora en el detalle. Esta hembrita de aquí arriba está con el macho que le estoy correteando mucho este año, que es ese de ahí. Está sus huevos con ese macho, creo que tiene 3 huevos, creo recordar. Esta está poniendo ahora, ¿vale? A esta la he dejado sola, porque el macho le estoy pasando por más hembras. Entonces, de hecho, es el que tiene los huevos de esta, de aquella que estoy esperando mañana, de esa también, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto de aquí tuvieron huevos claros, como la gran mayoría, ya sabéis, no hace falta que os lo diga nuevamente. Y bueno, pues está compuesta, está también en puesta, esta ya le he puesto los huevos, pero solo tiene 2, la otra vez puso 4, y mira que me gusta mucho esa parejilla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo con que saque ese par me doy por satisfecho. Esta les acabo de juntar hoy. Aquella de ahí creo que está incubando. Esta también está incubando. Esta de aquí, mirad qué pichoncillos. Ya se ha tirado esta misma mañana del nido, ¿eh? Este de aquí. Y aquí está su hermano. Ahí está. Tiene una pequeña fuga melánica. Nada, un puntín. Pero bueno, que me da igual. No pasa nada. Y ya están con el segundo nido y se lo puse ayer por la tarde. Mira el macho cómo se ha quedado ahí congelado. Se lo puse ayer por la tarde. A estos se lo he puesto hoy, el nido. También, porque les tenía separados después de la primera apuesta. Les he juntado hoy también. No tengo más nidos de estos. A ver, sí tengo. No quería decir nido, ¿vale? Estos tienen su nido, se lo he puesto. Pero le he puesto este nido de poliéster, porque el otro... A ver si os lo explico. Esta base de nido, esto de aquí, me ha asustado, lo pican y al final dejan huecos. Entonces, no, es lo que no me está gustando de estos nidos, ¿vale? Ya sabéis que como no me paga nadie, pues os puedo decir las cosas como me parecen, ¿vale? Mi opinión. Entonces, me gusta el modelo del nido, creo que queda muy limpio y muy guay, pero no me gusta ese material. Entonces, ¿qué he hecho? Le he puesto este. Problema, me gusta más, pero problema, que me lo van a sacar. En cuanto piquen, se lo quitan. Y tampoco lo quiero pegar, como hace algún compañero con pegamento abajo o con cola, pues luego me va a costar más sacarlo. No sé.
Tengo que dar una vuelta. Yo creo que le voy a poner la arandela que cubre y que les pilla, pero tengo que cortar un poco el borde, porque no... Así no cabe, desde luego, ¿vale? ¿Y qué más? Pues aquí en la zona de los rojos mosaicos, ya os digo, poco más. Estoy esperando a que esta tenga los pollitos mañana. Si no los tiene, pues la quito huevos, la dejo un tiempo descansar y la vuelvo a juntar aquí con tiburón. A ver qué pasa. Con tiburón o con otro que tiene una anilla roja muy bonito, que ya... También quiero sacarle pollos a este, ¿vale? Este viene de Alberto, él lo sabe. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Segunda apuesta, yo no estoy desanimado para nada. Ya ahora os hablaré de a qué lo puedo achacar. Esta parejita, ya empiezan los rojos, ¿vale? Ahora empiezan los rojos, ya hemos terminado con los rojos mosaico, empiezan los rojos. Parejita que tengo por un especial cariño que tengo a esa hembra, pero no tiene nada de calidad ni nada de hembrilla, pero bueno, ahí la tengo. Esto más que nada lo tengo por mi hija, que le gusta esa hembra, entonces bueno, pues que críe. Aquí tengo una pareja de rojos a la blanca y que tiene 4 pichones y están súper bien. Súper bien, a ver si lo puedo sacar y os lo enseño, que sé que os gusta ver los pichones. Uy, Dios mío, qué difícil esto no, mano, de verdad. Y no quiero hacer clic, a mí me gustan más los vídeos al natural. Mirad muy bien los buches, os prometo, si no lo diría, que no les he dado nada. Mirad qué buches tienen, y no les he dado nada. Nada de nada. No les he embuchado. ¿Les estoy embuchando por la noche? Sí, claro, al que veo que le hace falta. ¿Vale? Pero de estos embuchan espectacular. Y la pájara es nueva y él también. De aquí tengo una hembri... Bueno, tengo esa hembra marfil intensa con ese macho nevado, como ya sabéis. Nevado normal. Y está poniendo huevos, ¿vale? Está en puesta. Creo que ha puesto hoy su primer huevo. La otra puesta, esa de ahí, tuvo huevos claros, ¿vale? La 15 huevos claros. Aquí me sale pasado mañana o mañana. Y bueno, pues ahí está. La he separado del macho porque era un pesado. No hacía más que molestarla. Entonces ya la separé, pero al principio de la incubación. Y ya veremos a ver si salen. Aquí tengo 2 pollitos de rojo a la blanca, más bonitos que todas las cosas. Tiene una fuga merónica, pero bueno, que me da igual. Yo eso no lo ando mirando. Luego ya, pues cuando termine todo y termine la muda, sí que son muchas fases. Ahora no se puede estar mirando, mira qué pichón más bonito para concurso. Ya veremos a ver incluso si hay concurso. Aquí, incubando, tenemos a esta. Esta no tuvo la primera puesta y la retiré. ¿Os acordáis? Esa hembra tuvo la primera puesta y la retiré de la cría, pero luego la he vuelto a poner porque me quedé sin hembras y no la vi mal. Así es que puso 4 huevos, muy bien, esta vez sin huevo atascado, que la otra vez puso 2 y el segundo creía que se moría. No daba 2 duros por ella. Luego aquí tengo una, pero que esta no me gusta nada, porque es que no sé qué coño hace, que los tiene muy disparejos. Tiene 2 pichones, pero mirad qué diferencia. A esta sí que la estoy ayudando por la noche, porque es que no la veo que sea una madre que embuche. No sé. Aquí tengo esta que tiene 3, que esta sí que los está llevando bien. ¿Veis? Aquí en los rojos a la blanca la cosa cambia, ¿eh? Aquí hay más pichones. Entonces, están muy bien, no lo voy a molestar. Me gusta mucho. Pero el problema, que tuvo 4. Uno de ellos se quedó muy chico, no crecía nada. Entonces, ¿qué hice? Yo no sé si la cagué, porque a lo mejor tiene alguna enfermedad. Se lo pasé a una nidada de Gloucester que nacieron ayer. Y se lo pasé. Y se ha muerto. Entonces, bueno, no lo sé. Espero que no les haya pegado nada a los 2 Gloucester que había. De todas maneras, esa hembra de Gloucester le pasa como a esta de la 19. No les da de comer una mierda. Entonces, a esa sí que les estoy dando. Mirad esta, la de Colomer, que ayer le puse ya también el nido, el segundo nido. Esta tiene los pichones ya que no veas. Y es que embucha la tía, que vamos, fenomenal. ¿Qué más? Esta de amarillo, mosaico, y esta de Gloucester, esta, todos los huevos pisados. Pero hubo un problema. Cuando iban a nacer, aquí me nacieron 2, y aquí me nació 1, y los otros ni nacieron. Y los que nacieron, se murieron. Probablemente tenga o salmonela o E. coli.
Pero mi opinión ahora es no medicarles. No sé si hago bien o hago mal, ya me diréis, ¿vale? Que me gusta que me digáis cosas porque a mí también me sirve mucho lo que me decís, ¿vale? Entonces, a ver qué haréis vosotros, ¿vale? A ver qué haréis vosotros. De momento esta está con la segunda apuesta. Vamos a ver qué tal. Y no le he medicado, ¿eh? No le he dado nada. ¿Qué más? La de los Gloster, esta de aquí, tiene 2 Gloster, que son Corona, creo, los dos, pero es que son muy chiquinines, pero es que se les nota. Hay uno gris y el otro yo creo que es Pío Vaca. Vamos a verlo. A ver si lo podéis ver. Ahí. Y que enfoque, claro. Mirad. Es blanco y tiene una mancha en la cabeza. ¿Vale? No sé. Ahí está. ¿Vale? Se va a meter. Sí, tú pides, pero no te va a dar la madre, ya te lo digo yo. ¡Ay, oh, que me lo cargo! Y aquí pues tengo esta hembrita. Con su pedazo huevo de museo que pone. Que la otra vez me los abandonó y no los incubó. Vamos a ver ahora. Y yo creo que sabéis por qué no me los incubó. Porque como tengo aquí en cubo la basura y estoy todo el rato pisando y abriendo, se me asustó. Pero no lo voy a cambiar. O sea, paso. Si quiere que incube. Y ya está, no pasa nada. Tiene que acostumbrarse. De hecho, encima esa, la crié yo a mano, se me ponía en el hombro. O sea, que nada, que se acostumbre a los ruidos, que no pasa nada. ¿Qué más os tengo que contar? Esta pareja de aquí, no sé si os acordáis, pero la 12 era de rojos. Ya, a partir de aquí empezaban los rojos a la blanca. La hembra se me murió en el nido con 4 pichones, la pobre. Y los pichones también. Estaban helados y muertos. Entonces, bueno, yo ya veía a la hembra que estaba malilla, pero... Mirad, otro espectáculo tenemos por ahí. Esto es bien bonito, ¿eh? Bueno. Y nada, que os estaba comentando eso, que esta hembra de aquí se me murió. Algo tiene que haber en el aviario, algo tiene que haber. Tenemos que tratar de corregirlo, pero yo quiero hacer... Yo, en mi opinión, es esperar, termino, saco lo que saque, hago análisis general de heces y tratamos ya durante la muda. Esa es mi opinión. Me gustaría escuchar la vuestra también. Si tenéis otra opinión, pues decírmelo. Luego aquí he hecho una cosa, como ando sobrado de tiempo, pues por entretenerme. Pasó una cosa, tenía hembras de amarillo mosaico, como sabéis, pues que en reserva, ¿no? Y bueno, especialmente la hembra esa es que me gusta mucho más que las otras. Entonces, ¿qué hice? Digo, bueno, pues voy a colocar separado y hago nodrizas. Entonces, esta, como estaba poniendo huevos y no tengo ningunos huevos para pasárselos, pues le dejé los suyos. Y para que estuviesen fecundados, con algo de probabilidades, cogí a mi único macho de amarillo mosaico y se lo puse a ella por las tardes. Y por las mañanas a esa, ¿vale? Cogía a la hora de comer y lo cambiaba. Pum, pum. Vamos a ver el resultado, tanto de esos huevos como de estos. Ahora la acabo de colocar esta mañana, ya que ha terminado la puesta, esa y la otra, la acabo de colocar con esta otra hembra. A ver qué hace. Y esta es una nodriza, no tiene huevos suyos, tiene huevos de la pareja 7. Porque los huevos que puso no los quería incubar. Entonces he cogido y se los he pasado. Y le voy a intentar sacar una apuesta y a ver si esta vez los incuba. Esta no quería incubar y aquella de ahí abajo me pasó lo mismo, como os he comentado. Ahora hace nada, ¿vale? Y bueno, para terminar el vídeo, pues os quiero hablar de pues, algunas conclusiones que puedo sacar de cómo va la temporada. ¿Sabéis qué conclusiones puedo sacar? Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué he cambiado este año? De sitio. En el anterior tenía una humedad y un frío, que si os acordáis, pues solo bueno, si no os acordáis, revisar los vídeos. 90 de humedad, condiciones de mucho frío, moho por las paredes, moho en el pienso, condiciones horribles. Y ahí hicieron toda la preparación para la cría. Eso es un factor que puede haber influido. Otro factor. Le voy a poner nido segundo a estos, ya. Otro factor. Cambio a pienso. Es verdad que este año les cambié a pienso. O sea que también eso puede haber influido. Otro factor.
no están criando en el mismo sitio. Aunque el sitio anterior era malo y eso también influye, es que el cambio, por mucho que fuera de sitio bueno a sitio bueno, el cambio también es malo. Porque un cambio justo y luego ponerle a la semana a criar, pues algo puede influir. Estrés, cosas, ¿vale? Y el protocolo. Yo hice un protocolo que nunca había hecho este año con productos naturales. Lo que yo hacía siempre era échale Bredmas, échale calciocolina P y échale choque vitamínico de vez en cuando, Fertivir y se acabó. Pues este año, como he cambiado todo el protocolo, pues claro, he cambiado tantas cosas este año que no puedo achacar a una cosa concreta. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo el año que viene? Pues aún es pronto. Pero lo que ya os digo es que no voy a hacer el mismo protocolo, porque me parece un poco engorroso. Si estoy simplificando en comida, no quiero complicármelo en el protocolo. El protocolo que voy a hacer va a ser calciocolina P según se vaya acercando a la época de puesta de huevos. A lo mejor choque vitamínico y luego análisis de heces y tratamiento. Análisis de heces y tratamiento que me mande el veterinario con el análisis de heces. Y vitamina B más K para recuperar después del tratamiento. Se acabó, ¿vale? Se acabó. No voy a hacer nada más. Eso es lo que creo ahora, ¿vale? Luego lo mismo llega la época de agosto y os digo que he cambiado semilla. Pero de momento es lo que pienso, ¿vale? Así es que nada, compañeros, no os aburro más. Bueno, espero que por lo menos os hayáis entretenido un poquillo. Y nada, ya sabéis que todas las ayudas que me deis, bienvenidas son, ¿vale? Si no contesto ahora mucho a los comentarios es porque ando muy pillado de tiempo. Si es que solo, ya os digo, cambias bebederos todos los días, mueves la comida, que yo siempre suelo mover el pienso, y revisas huevos y demás, ya se te ha ido una hora. Entre que la apuntas en el libro de cría y todo, a mí por lo menos me da una hora, no lo sé. Yo no sé cómo la gente puede criar con más parejas, yo desde luego no estoy capacitado. Así es que bueno, pues nada más. ¡Hala! Gracias por ver el vídeo y un saludo.